Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en el canal. Espero que estén súper bien. Hoy prepárense porque les traigo una noticia que ha puesto a temblar las redes sociales y sobre todo, a los amantes de las telenovelas turcas y del espectáculo internacional. Vamos a desmenuzar ese momento que ha dejado a miles boquiabiertos. Can Yaman besa a Demet Özdemir en vivo y revoluciona la TVE. Sí, han oído bien. Este beso, que para muchos era un sueño, se hizo realidad en una situación que nadie esperaba, y créanme, las repercusiones han sido monumentales. Si les gusta el chisme jugoso, las sorpresas y todo lo relacionado con el mundo de las estrellas, este es su vídeo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, no olviden darle a ese botoncito rojo de suscripción para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! La noticia explotó como una bomba. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma y talento, y Demet Özdemir, la talentosa actriz que ha demostrado su versatilidad en múltiples producciones, compartieron un beso en un evento público. Y lo más impactante de todo, fue transmitido en vivo. Para quienes seguimos sus carreras, y especialmente para quienes vimos nacer la química entre ellos en la exitosa serie Erkenci, este momento es oro puro. Muchos de nosotros suspiramos con sus personajes, Sanem y Can, y fantaseamos con que esa conexión traspasara la pantalla. Y parece que de alguna manera, esos deseos se han cumplido, aunque las circunstancias sean, quizás, un poco diferentes a lo que imaginábamos. Recordemos un poco el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca gracias a Erkenci. Su química era palpable, casi eléctrica. Cada mirada, cada roce, cada escena romántica era comentada y analizada al milímetro por los fans. La serie fue un fenómeno internacional y ellos, como protagonistas, se volvieron superestrellas. Los rumores sobre una posible relación entre ellos no tardaron en aparecer, alimentados por esa química tan real que transmitían. Sin embargo, ambos actores siempre fueron discretos y negaron mantener una relación sentimental. Se presentaban como compañeros de trabajo o amigos y respetaban el espacio profesional. Y eso en parte hacía que el misterio y la expectación crecieran aún más. Ahora, ¿dónde y cómo ocurrió este beso que ha causado tal revuelo? El evento en cuestión fue uno de gran relevancia en Turquía, una especie de premiación o gala de entretenimiento donde se reúnen las figuras más importantes del medio. Imaginen la escena. Luces, cámaras, alfombra roja, y de repente en medio de la multitud de celebridades nuestros protagonistas aparecen juntos. La tensión ya debía ser palpable. Y en un momento durante la transmisión en directo, ante los ojos de miles de espectadores y los flashes de las cámaras, ocurrió. Un beso. No un beso furtivo, no un saludo rápido. Un beso que pareció sincero o espontáneo, y sobre todo cargado de una emoción contenida durante mucho tiempo. Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales explotaron. Twitter se llenó de hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir. Instagram y TikTok se inundaron de fragmentos del vídeo, análisis del beso, y por supuesto, miles de comentarios. Los fans de Erkenci sintieron que su sueño se hacía realidad. Se sintió como una validación de toda la energía positiva que habían enviado a la pareja a través de sus pantallas. Para muchos, este beso confirmó lo que siempre sospecharon, que su conexión iba más allá de la actuación. Pero no todo es tan sencillo en el mundo del espectáculo, ¿verdad? Este tipo de eventos, y más si son transmitidos en vivo, siempre generan debate y escrutinio. Mientras muchos celebraban la aparente confirmación de una relación o al menos de una conexión muy especial, otros se preguntaban si todo se trataba de una estrategia de marketing, de un momento para generar publicidad. En el mundo del entretenimiento, las líneas entre lo real y lo performativo a veces se difuminan. ¿Fue un gesto genuino de afecto? ¿O fue un acto calculado para avivar la llama de la fama? Analicemos las posibles interpretaciones. Si fue un gesto genuino, entonces podríamos estar ante la confirmación de que su relación, que nació en el set de grabación, ha evolucionado. Quizás después de tanto tiempo y con la presión mediática y el cariño del público, decidieron dar un paso adelante y hacerlo público, aunque fuera de una manera tan inesperada. Esto sería una noticia maravillosa para los fans que anhelaban verlos juntos fuera de la ficción. La pasión que transmitían en Erkenci podría haber encontrado su camino en la vida real.
Por otro lado, si pensamos en la industria del entretenimiento, un beso en vivo y en directo por parte de dos estrellas de su calibre es una jugada maestra en términos de visibilidad. Podría tratarse de una forma de mantener su imagen pública activa, de generar conversación y mantener el interés del público en sus futuros proyectos. En este caso, el beso sería una herramienta de marketing, un golpe de efecto para asegurar que se siga hablando de ellos. Y siendo sinceros, en este negocio, la visibilidad es clave. Hay que considerar también el factor de la televisión turca. Las telenovelas turcas son famosas por el drama, la pasión y a menudo por las estrategias que se utilizan para mantener enganchada a la audiencia. Si este beso fue orquestado, no sería la primera vez que se utilizan situaciones así para mantener el interés. Sin embargo, también es cierto que las estrellas turcas son celosas de su vida privada, y un gesto tan público podría ser interpretado de diversas maneras. Independientemente de si fue premeditado o espontáneo, el impacto es innegable. Las noticias sobre este beso han viajado por todo el mundo. Han aparecido en portales de noticias de espectáculos, en programas de televisión y, por supuesto, han sido tema de conversación en innumerables foros y grupos de fans. Para quienes aman el misterio y la intriga del mundo de las celebridades, este evento ha sido un regalo. Lo fascinante de este suceso es cómo una acción tan simple como un beso puede desencadenar tantas emociones y especulaciones. Muestra el poder que tienen las figuras públicas y cómo su vida privada, o lo que se percibe de ella, puede convertirse en noticia de primera plana. Can Yaman y Demet Özdemir, sin duda, saben cómo captar la atención. Y si hablamos de ellos, es imposible no recordar los momentos icónicos de Erkencikus. ¿Se acuerdan de la escena bajo la lluvia? ¿O de las primeras veces que se miraban con esa intensidad? Esos momentos son los que crearon la base para que un beso en la vida real tuviera un impacto tan grande. La audiencia ya estaba invertida emocionalmente en ellos como pareja ficticia, y verlos juntos en la vida real, o al menos un indicio tan fuerte, es como cerrar un ciclo o abrir uno nuevo para muchos. Ahora, ¿qué sigue? Esta es la gran pregunta. ¿Veremos más gestos públicos de afecto entre ellos? ¿Anunciarán una relación formal? ¿O será un episodio aislado que alimentará la especulación durante un tiempo y luego pasarán a otros temas? El tiempo lo dirá y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo. Lo que sí está claro es que Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo dos de las personalidades más relevantes del entretenimiento turco y mundial. Su carisma, su talento y ahora, este inesperado beso en vivo, los mantienen en el centro de la conversación. Y eso, para cualquier artista, es una señal de que están haciendo las cosas bien, o al menos, que están logrando conectar con el público de una manera muy profunda. Quiero saber su opinión, mis queridos seguidores. ¿Qué les pareció este beso? ¿Creen que fue genuino o una estrategia? ¿Son fans de Erkencikus y les emocionó la noticia? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas. Sus opiniones son súper importantes para mí y para la comunidad del canal. Así que, en resumen, hemos sido testigos de un evento que ha sacudido el panorama del entretenimiento, el beso en vivo de Can Yaman y Demet Özdemir. Un momento que ha generado un torbellino de emociones, especulaciones y, sobre todo, mucha conversación. Ya sea un gesto de amor, una estrategia de marketing o una combinación de ambos, lo que es innegable es su impacto. Nos ha recordado la magia del cine y la televisión, y cómo la química entre actores puede trascender la pantalla. Pero profundicemos un poco más en las reacciones y el contexto. El momento visible ocurrió, según los reportes, durante la entrega de los premios Altın Kelebek, uno de los galardones más prestigiosos de Turquía. La alfombra roja estaba repleta de luminarias y la expectativa, como siempre, era altísima. Can Yaman, quien se ha consolidado como una estrella internacional con proyectos en Italia y España, y Demet Özdemir, una actriz consolidada en su país, se encontraron en el mismo evento. Las cámaras no les perdían de vista y los murmullos sobre una posible reconciliación o al menos, un acercamiento, ya circulaban entre la prensa y los fans más atentos. Lo que sucedió a continuación fue, para muchos, casi un déjà vu de su tiempo juntos en Erkencikus. En medio de la energía del evento, bajo el escrutinio de miles de ojos, se produjo el beso. Las imágenes, rápidamente capturadas y viralizadas, muestran una conexión que para muchos parece ir más allá de la simple cordialidad. Algunos analistas del lenguaje corporal sugieren que la postura corporal,
el contacto visual previo y la duración del beso denotan una familiaridad y una ternura que alimenta la teoría de que hay algo más que una amistad. Los fans de la pareja, que han estado esperando pacientemente por una confirmación de su romance, sintieron que este era el momento que habían estado esperando. En plataforma As como Twitter, el hashtag #Candemet se disparó, inundándose de mensajes de alegría, sorpresa y esperanza. Se revivieron escenas de la serie, se compartieron compilaciones de sus momentos juntos, y se especuló sobre el significado de este gesto público. Para muchos, este beso fue una especie de sí silencioso a los deseos de los seguidores. Sin embargo, como bien sabemos, la industria del entretenimiento turco, al igual que la internacional, está plagada de estrategias publicitarias y juegos mediáticos. No es descabellado pensar que un evento de esta magnitud, con la atención mediática que atrae, pudiera ser el escenario perfecto para un gesto calculado. ¿Podría ser una forma de impulsar la imagen de ambos actores? ¿Quizás para generar interés en proyectos futuros? Can Yaman, con su creciente fama global, y Demet Özdemir, consolidada en Turquía, son activos valiosos para cualquier productora o campaña publicitaria. Un beso viral puede ser una herramienta de marketing invaluable. Además, es importante recordar que ambos actores han mantenido sus vidas personales de forma bastante reservada. Si bien han compartido momentos profesionales y se han mostrado amables el uno con el otro en eventos, nunca ha habido una confirmación explícita de una relación sentimental fuera de las cámaras. Esto hace que este beso en vivo sea aún más intrigante. ¿Han decidido romper su habitual discreción? ¿O es una forma de mantener viva la pareja soñada en la mente del público? Podríamos incluso teorizar sobre la influencia de la propia Erkencikus en este escenario. La serie fue un fenómeno de audiencia y crítica, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La química entre Sanemikan fue uno de sus pilares, y la audiencia se enamoró de ellos como pareja. Es posible que la presión de los fans, combinada con el legado de la serie, haya creado un entorno donde un gesto así, incluso si es algo ambiguo, tenga un impacto desproporcionado. Los medios de comunicación turcos, por su parte, han estado divididos en sus interpretaciones. Algunos celebran el posible regreso de la pareja, especulando sobre planes de boda y futuros proyectos juntos. Otros son más cautelosos, sugiriendo que podría tratarse de un momento de camaradería, un saludo efusivo entre viejos amigos y compañeros de trabajo que se reencuentran en un evento importante. La falta de declaraciones oficiales por parte de Can Yaman o Demet Özdemir solo aviva aún más la especulación. Este beso nos recuerda la fascinación que ejercen las celebridades y la forma en que el público se apropia de sus vidas. Los fans no solo disfrutan de su trabajo en pantalla, sino que también crean narrativas y expectativas sobre sus relaciones personales. Can Yaman y Demet Özdemir, al ser figuras tan queridas, se convierten en protagonistas de estas historias, y un evento como este es combustible para alimentar la imaginación colectiva. Hay que considerar también el componente de en vivo. La transmisión en directo añade un nivel de espontaneidad y crudeza que hace que sea difícil de negar o de manipular en el momento. Si bien la edición posterior puede suavizar o realzar ciertos aspectos, el hecho de que ocurrió ante miles de personas y se difundió instantáneamente le otorga una autenticidad percibida. Las comparaciones con otras parejas de telenovelas turcas que han traspasado la pantalla son inevitables. La audiencia turca y global está acostumbrada a ver historias de amor apasionadas en la ficción, y cuando esa pasión parece replicarse en la vida real, el interés se dispara. El debate sobre si fue un acto genuino o una estrategia de marketing es complejo. En la era de las redes sociales y la constante búsqueda de visibilidad, es difícil para las figuras públicas mantenerse al margen de este tipo de dinámicas. Sin embargo, también es cierto que la conexión entre Can y Demet en Erkencikus fue tan auténtica que es natural que los fans esperen algo similar fuera de la ficción. Lo que es innegable es el poder de este momento para mantenerlos en el ojo público. Independientemente de sus intenciones, Can Yaman y Demet Özdemir han logrado generar una conversación global que beneficia su presencia en la industria. Sus nombres resuenan, sus perfiles se disparan en búsquedas, y la expectación por sus próximos proyectos aumenta. Ahora el verdadero desafío para ellos será gestionar las expectativas. Si realmente hay una relación, deberán decidir cuándo y cómo hacerlo público, y si deciden seguir manteniendo su privacidad, deberán estar preparados para las constantes preguntas y especulaciones. Si fue una estrategia, deberán ser hábiles para que no se perciba como algo forzado o poco sincero.
Este evento nos deja con muchas preguntas abiertas y esa es, quizás, la belleza del espectáculo. La incertidumbre, el misterio y la posibilidad de que algo real esté sucediendo son precisamente lo que mantiene a la audiencia enganchada. Can Yaman y The Method de Mir han logrado, una vez más, capturar nuestra atención y hacernos soñar con la posibilidad de que el amor de la ficción pueda convertirse en realidad. Y si hablamos de los sueños de los fans, la serie Erkencikus fue una mina de oro de momentos memorables. Las miradas furtivas de Sanem, la intensidad de Can al mirarla, las conversaciones bajo las estrellas, los abrazos torpes y apasionados, todo ello construyó una química que para muchos trascendió la pantalla. Este beso en vivo es, en cierto modo, la culminación de esa narrativa que los fans crearon en sus mentes y corazones. El impacto de este beso también se puede medir en la cantidad de contenido que ha generado. Desde análisis detallados del vídeo hasta memes y fanfiction, las redes sociales se han convertido en un hervidero de actividad. La audiencia se ha convertido en parte activa de la narrativa, interpretando y reinterpretando cada detalle. Nos encontramos en un momento fascinante del entretenimiento, donde las líneas entre la vida pública y privada de las celebridades son cada vez más difusas. Y eventos como este beso en vivo nos recuerdan el poder de la conexión humana, de la química y de la magia que puede surgir entre dos personas, ya sea en la ficción o quizás en la vida real. La pregunta clave ahora es, ¿qué pasará a continuación? ¿Será este beso un simple episodio aislado, una anécdota para contar en futuras entrevistas? ¿O marcará el inicio de una nueva etapa en la relación de Can Yaman y The Method de Mir, una etapa que podría, o no, hacerse pública? El tiempo, como siempre, será el mejor juez. Pero lo que sí está claro es que, independientemente de la verdad detrás de este apasionado momento, Can Yaman y The Method de Mir han logrado un hito en su carrera. Han vuelto a poner sus nombres en boca de todos, han avivado la llama de la pasión en sus seguidores y han demostrado que incluso después de años, la química que compartieron en Erkencikus sigue teniendo un poder innegable. Quiero saber su opinión, mis queridos seguidores. ¿Qué les pareció este beso? ¿Creen que fue genuino o una estrategia? ¿Son fans de Erkencikus y les emocionó la noticia? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas. Sus opiniones son súper importantes para mí y para la comunidad del canal. Así que, en resumen, hemos sido testigos de un evento que ha sacudido el panorama del entretenimiento, el beso en vivo de Can Yaman y The Method de Mir. Un momento que ha generado un torbellino de emociones, especulaciones y, sobre todo, mucha conversación. Ya sea un gesto de amor, una estrategia de marketing o una combinación de ambos, lo que es innegable es su impacto. Nos ha recordado la magia del cine y la televisión, y cómo la química entre actores puede trascender la pantalla. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, explorando este emocionante acontecimiento. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo preparándolo. Si les ha gustado, no duden en darle un gran like a este vídeo. Compartan con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y The Method de Mir. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones, noticias y análisis del mundo del espectáculo. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.